análisis y regresión. No, ARIMA es un análisis de serie de tiempo, pero que considera diferentes compuestos. Una parte estacionaria, una parte autorregresiva y una parte estacional autoregresiva y la otra no me acuerdo cuál es. Pero toma los tres componentes de serie de tiempo, pero que se aplicaban por separado, pero aquí los juntan. Y los otros son hay unos que se llaman SARIMAX, que los SARIMAX son los que correlacionan aparte con otras variables. Eso es una locura, man, es una locura. A cada rato vas a encontrar métodos nuevos, así que mi sugerencia es ir a la parte teórica, porque si no, no se muere. Te mueres con la metodología. Eso es lo que yo he aprendido. La parte metodológica, o sea, si te vas a seguir por la metodología, es inalcanzable. Inalcanzable. Siempre hay un método que salió ayer. Usted está haciendo los análisis ahora. Eso pasa cuando uno está haciendo investigación. Yo tengo un estudiante mío que tiene un estudiante de doctorado. Él quiere estar siempre al día con los métodos. Voy a empezar la clase de rol. Entonces está siempre cambiando sus resultados porque él no está conforme porque salió un método nuevo. Yo le digo, está enfermo, le digo, no vas a terminar jamás, le digo yo. ¿Por qué no le da el teléfono del Martín para que se comunique con él? Porque tengo su número. A ver quiénes más están. Yo te lo paso más ratito. Me quedan 4. Hola Gonzalo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Sí, la mascarilla, ¿qué te pasó? No, venía de comprar pan, se me olvidó quitármela. Ah, ya la tiene interiorizada. Está dentro. Está dentro. Ya está dentro del cuerpo humano esa cuestión ya. No, a mí me molesta mucho. Yo hoy día estoy casi todo el día en cama porque ando con un dolor de cuerpo. Espero que no sea nada complicado. Chuta. Sí. Así que... No es menor eso, porque así esas son algunos, pero ojalá que te dé suavecito. ¿Te vacunaste o no? Tengo las 2 vacunas ya. Ah, ya. Como profe me vacuné en febrero o marzo. Ya. Pero bueno. No, yo creo que es un resfrío nomás de... ¿Contra la influenza te vacunaste? ¿Cómo? Influencia. Hola, parece que se me haya caído la conexión. No sé si nos caímos todos. No. Estamos todos callados nomás. No queremos hablar. No sé, a mí me apareció un mensaje en la pantalla que se me había caído de la conexión. Coincidió porque estábamos todos callados recién. Estamos esperando las galletitas nomás a las 11. Oye, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo vamos a vernos para conversar? Bueno. Esta cuestión me tiene a mí medio neurótico hacer clases por internet, ¿no? Fíjate que yo tengo alumnos que en marzo del año pasado taller de matemáticas, después vino álgebra y después vino cálculo diferencial y ahora estamos con integrales en el 4º semestre y no los conozco. Y ellos me conocen porque, claro, me ven al profe, pero no tengo idea quiénes son. Yo de repente reconozco algún nombre, pero no los conozco mis alumnos. Y eso que los he tenido 4 veces, algunos de ellos. Sí, pues ese es lo terrible. Lo extraño porque... Y me imagino que ya nadie prende la cámara.
Yo les pido a mis alumnos que coloquen, por un tema de salud mía, de salud psíquica mía, de que coloquen una foto. Coloquen una foto. No les pido el tema de la cámara por un tema de respetar su intimidad, porque están desde la pieza, desde la casa, en fin, pero que por lo menos coloquen una foto. ¿Mm? Y por ahí, pero igual, o sea, no es lo mismo que tenerlos todos los días o cada vez que tenga clase con ellos en forma presencial. Oye, a propósito, la próxima semana yo les tengo que dar la prueba. ¿Cómo? ¿Cómo? 19 de mayo. No, está fallando la conexión. No se escucha bien. En la próxima semana. Sí, po, pero ya ustedes más o menos cachan de qué se trata, po. Seguro que les voy a tirar una pregunta de matrices, seguro, o sea, ¿para qué? No es necesario ser mago para darse cuenta que yo le doy importancia a esa cuestión, po. Pero si vaya a calcular el lambda, ojalá sea de 3×3. No, nada de eso, no. Porque traté de hacer el de 5×5 y... No, es que ahí, bueno, ahí maestro, usted se equivocó, yo no. Sí, en realidad leí mal. No, yo creo que es imposible. A mí me hicieron hacer un determinante de 5% en una prueba de álgebra lineal. Pero con coeficiente... Ah, sí, pues con números enteros, pero igual Sí. ese fue en el examen de álgebra lineal y era porque... No, espérense un poquito. Quería más alumnos para el curso de verano, decían las malas lenguas. ¿Y con qué método? ¿Cualquiera? Con cualquiera. Porque el de los... No, había que hacerlo por el método de las operaciones elementales. Tenía que no ser... se para la inversa. Tenía que ser puros ceros y uno nomás. Qué lata. Qué lata. Dejar la diagonal. Yo tengo un profe que le gustaba hacer matrices así grandes, de 5×5, de 6×6. Y después me tocó ser su ayudante y le decía a los chiquillos, prepárense, se les vienen las matrices de 5×5 y de 6×6. No, acá no. Lo bueno de esta aplicación en estas matrices de que estamos viendo acá es que hay varios A sub i, J que son ceros, que se pueden usar como para el método de la matriz adjunta, que y ahí uno reduce a menos los cálculos. Pero en una prueba yo creo que no te ponen cero en la matriz. Ya, oye, ¿saben qué? Que vamos a tener que partir porque ya llevamos 10 minutos de... Entonces, vamos a revisar la tarea. Vamos a hacer dos tareas. Una tarea que yo les di, ¿no es cierto? Y dos, una tarea que Reinaldo se autoimpuso y quiere mostrarnos cómo se puede usar la estocasticidad ambiental para estudiar serie de tiempo, que está súper bueno. Me gustó harto. Oye, que sonó bonito, Ramiro. Estudiaste los datos del COVID, ¿no es cierto? Claro. Del número de infectados, creo que. Sí. ¿Empiezo? No, bueno, si quieres parte tú, ya. Ya, lo que pasa es que a decir verdad, Ramiro, la clase pasada no la entendí mucho, ¿ah? Entonces quedé medio... Entonces el fin de semana volví a ver tu video, en fin, y se me ocurrió hacer entender la metodología. A ver, déjame ver toda tu pantalla, voy a compartir. Ya, voy a dejar de presentar. Ay, no sé si se ve. Entonces, ¿se ve la matriz? Los datos sí. Ya, yo lo que hice fue tomar 11 datos de los casos activos. No, miento, los nuevos casos de cada uno de estos días. Por ejemplo, el 1 de mayo, 5.976, el 6 de mayo,
5.400, para poder entender la metodología. Entonces, calculé cada uno de los lambda de cada, haciendo la simple división de n sub t dividido de n sub t menos 1. O sea, este 0,98 es 5.902 dividido de 5.976. De esa manera calculé estos lambda, Ramiro. Este 0,99 es igual a 5.282 dividido de 5.019. Entonces aquí tengo un vector de lambdas y me generé números aleatorios. O sea, a cada uno de estos lambdas le asigné un índice. El lambda 1 es el 2 de mayo, el lambda 4 es el 5 de mayo, etc. Entonces generé vectores aleatorios de 0 a 10, perdón, de 1 a 10. De 1 a 10. Entonces, este valor que está acá, por ejemplo, corresponde a el lambda el primer lambda, multiplicado por n sub 0. ¿Se entiende, verdad? Este 5.835 es igual a el lambda 1, por decirlo así, multiplicado por el n menos 1. Entonces, y como esta serie de tiempo, déjame mostrarte acá. Por ejemplo, para la primera serie de crecimiento es el tercer lambda, el cuarto, el octavo, el tercero, el octavo, el quinto, así es sucesivamente. Eso está elegido al azar, ¿no es cierto? Esto es un aleatorio, claro. Fíjate que la fórmula dice de un aleatorio entre 1 y 10. Perfecto, ya. Entonces, cuando yo quiera calcular el segundo n, va a multiplicar el n menos 1 por 4, por el lambda 4. Por D sub 2, o sea, le pone D sub 2, ya. Este es, claro. Por ejemplo, en la quinta serie, el primer n va a ser lambda 3 por n sub 0. Después, claro, lambda 4 por n1, lambda 7 por n2, y así voy haciendo series de crecimientos de casos nuevos COVID. De los reales me generé 16 por un tema de no elegir más nomás. Y generé 16 series de casos nuevos de COVID. Perfecto. O sea, proyectaste hacia el futuro. Claro. ¿Cuántos datos? ¿El horizonte 10, temporal cuál es? 10 N, N1, N2, perfecto, partiendo de N0, que es mi punto de partida. Perfecto. 10 días, entonces. ¿Cómo? 10 días, entonces. Sí, 10 días. Entonces, este 5702 que está acá va a ser igual al lambda que le corresponde a la serie 5 multiplicado por el anterior, por 5742. Entonces, y estas 16 series de tiempos las grafiqué. Claro. Las grafiqué. Y me generó, dame un segundito, me generó este gráfico. Por ejemplo, todos estos gráficos que están acá con línea delgada corresponden a las 16 series de tiempo de nuevos casos aleatorios. Y Ramiro me pidió que además le agregara un punto de referencia, que es esta línea gruesa, que corresponde a los números activos en ese día. Perfecto. En ese día. Obviamente estos números están por arriba de los 50.000 y estos están todos del orden de los 5.000, 6.000, no más. Entonces, lo simpático que primero pude entender el concepto. Y lo otro es que como quedaron todos aleatorios, yo basta que genere una nueva serie y fíjate que
se empieza a mover en forma aleatoria distintos escenarios, todos aleatorios. Claro. ¿Te fijas? Ahora, el caso real es la línea más gruesa, no se alcanza a ver muy bien, pero estos son los casos reales, esta línea que nunca se mueve, porque siempre es la misma. No sé si se fijan. Esta es la línea real y el resto de las líneas del gas son todas las que se generan al azar. Por lo general siempre cae a la baja, probablemente porque la base de datos que te utilicé esos 10 días eran, ya estamos cayendo en los nuevos activos, los nuevos casos en Chile. Tendría que hacerlos con todos los datos desde creo que el 20 y tanto de marzo a la fecha, pero ahí tuve problemas con la base de datos porque tengo que procesarla primero. Por eso que trabajé con 10 días nomás para poder hacer la matriz y poder aplicarla. Entonces esto que está acá corresponde a los activos de esos días, y estos que están acá son proyecciones de distintas series de tiempo para crecimiento. En este caso, por lo general, es de crecimiento de los números de los nuevos casos de COVID en Chile. Esta sería una matriz tomando como base los últimos 10 días de nuevos casos en Chile. Eso quería mostrar. Claro, la tendencia es que va a la baja. Claro, en todos los escenarios que uno puede calcular, si tú te fijas, siempre se van a la baja. De repente hay casos en que tiende a subir o mantenerse, como en este caso, pero siempre se va a tender a la baja. O sea, aparentemente, tomando los 10 últimos días, los nuevos casos de COVID van bajando, tienden a bajar. Ya. Ese fue el único análisis que hice. Obviamente era para entender esto de las lambdas con reposición, que la verdad que no lo había entendido. Reposición, sí, claro. Oye, y lo interesante es que mientras más datos tengas para atrás, ¿no es cierto? Uh-huh. Vas a tener más información de lambda, vas a tener una muestra mayor de lambda. Sí, mi único problema, no sé si alguien me puede ayudar, es que los datos vienen en formato, en este formato. Vienen en CSV. Sí, mira. CSV. Entonces, Sí. si yo pudiera con una simple copiar-pegar, transformarlos todos a datos. Mira, yo te ayudo. Colócale siguiente. Siguiente nomás. Ahora, ahí tenéis que colocarle que perdón. atrás. ¿Atrás? Es que hay un pequeño desfase en la pantalla. Ahí que tenéis que colocarle que el separador tiene que ser coma. Acá. Ahí. Sí. Y ahí te lo separa el tiro en columna. Ya, entonces, siguiente. Ahí, finalizar y te los debería tirar bien. Perfecto. Este es la columna desde el 22 de febrero del año pasado hasta antes de ayer, de casos activos. Bueno, recuperados, no sé si esta serie valga la pena analizarla, pero acá está, con esta puedo hacer un análisis parecido y poder... ¿Aló? ¿Están escuchando ustedes? Sí. Pero Reinaldo parece que se silenció. ¿En serio? Aló. Yo lo escucho bien a Reinaldo. Te congelaste, eso sí. También lo escucho. Bueno, yo también lo escuchaba. El cuento que, bueno, ya ahora con esto yo puedo hacer, gracias, no sé quién, Wilson. Sí. Ya con eso ya puedo hacer una serie desde que comenzó el COVID acá en Chile a ser registrado hasta hoy día o hasta donde sea. Gracias. Y con eso les puedo mandar esta misma... No sé si Ramiro está escuchando, parece que no. No, estoy escuchando. Ya. Ramiro, ¿están bien 16 líneas de tiempo o...? O sea, en general uno trabaja porque, por ejemplo, acuérdense que uno quiere calcular la probabilidad de extinción. Entonces, ahí que corta el cero, en el caso tuyo. Entonces uno generalmente hace 100 para poder tener más realizaciones. Ya, eso, realizaciones. Realizaciones. No es problema. Pero la idea está bien, pues.
está correcto. O sea, la metodología es esa. Tú tienes la posibilidad con esa base de datos. De hecho, uno podría incluso ahora enfrentar el problema del COVID por intervalos de tiempo. ¿Qué pasó, por ejemplo, usando algunos hitos temporales interesantes? Ya. ¿Me entiendes? Claro, porque el paso de invierno a primavera, por ejemplo. Claro, ahí puede uno hacer una pregunta con algún sentido y separar la base de datos en dos. Porque si tú tomas todos los datos, vas a tener como 500 intervalos de tiempo. Vamos desde marzo del año pasado, ya llevamos 365, más 3 meses, más 3 meses más, chuta, son como 400 y tantos datos. Entonces tú puedes hacer eso y va a tener una proyección basado en un montón de información. Correcto. Lo interesante sería ver cuándo se extingue, cuándo llega a cero los contagiados. Claro, sí. No, el problema es que, claro, en el caso de este bicho, es complicado que vaya a haber extinción, porque somos muchos, pero es una hipótesis, ¿no es cierto? Siempre van a haber personas infectadas, incluso cuando pasemos el 80% de los vacunados. Pero por último tener una estimación, digamos que en algún minuto va a llegar, no sé, a menos te pones un límite, menos de 200 diarios, menos de 500, no sé, una cosa así, que igual ya es bastante. ¿Se acuerdan ustedes cuando les mostré el ejemplo del oso grizzly? Sí. Que ellos pensaban que había un umbral de n igual 20 y ese Ahí se silenció Gonzalo, parece. ¿Es al 20 o es menor que 20? Entonces, claro, uno podría buscar cuál es el umbral, si hay algún umbral. Claro. Eso me refería. Saber, pero base que va a persistir en el tiempo. ¿Cuántos individuos van a persistir en el tiempo siempre infectados basados en esta serie temporal? Esto da para un artículo. Sí. Bueno, denle vuelta, échenle una mirada, porque he visto tanto análisis yo de mis colegas de la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Vean ustedes si pueden hacer un análisis, hablen con su profe de probabilidades y cuéntenle. En una de esas sale algo grupal ahí. Perfecto. Pero está bien, o sea, en el fondo entendiste el método, si eso es lo que a mí me interesaba. A mí también. Ya, oye, vamos ahora a la tarea que son 3 preguntas, pero quiero... primero tengo que hacer esto, la tengo que grabar. Ya no grabé ya la tarea de... Me parece que yo la grabé. La grabaste, ya, qué bueno. Me parece, sí. Ya. Entonces ahora vamos a la tarea. Bueno, la primera tarea era considere una población estructurada, ¿no es cierto? Una población que tiene esta matriz, ¿no es cierto? Esta matriz. Esa es la matriz que tiene, ¿no es cierto? Entonces hay una matriz de 5 por 5, ¿no es cierto? Y que tiene valores, nosotros ya sabemos que estos son fecundidades, digamos, porque el ciclo de vida es un poquito más, más complejo que una matriz de Lelli. Entonces, lo que yo lo hago así, pero porque me parece más claro. Esto no existe esto no se pone, pero yo le pongo acá n más 1, este es el vector en el tiempo t más 1 y este es el vector en el tiempo t, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí uno ve, porque nt más 1, n1 en t más 1 es igual a n4 en el tiempo t por 9 más n5 en el tiempo t por 5. Entonces
esta fila me genera la ecuación lineal para el estado 1, en el tiempo 1. ¿No es cierto? Para el tiempo 2, de nuevo, acá tengo los coeficientes, entonces tengo que multiplicar N2 en tiempo t más 1 por N1 en el tiempo t por 0,2 más N5, ¿no es cierto?, en el tiempo t por 7. Y entonces tenemos aquí una reversión, ¿se fijan? La población, los individuos de la clase 2 son alimentados, por así decirlo, llegan individuos desde la clase 5, ¿se fijan? Eso es lo que se llama una reversión o retrogresión. Esto ocurre, como les decía, en algunas especies, en plantas, por ejemplo, eso ocurre, porque un individuo grande, si esto fuera tamaño, significa que un individuo 5, los individuos 5 se fraccionaron, ¿ya? Y volvieron a individuos de tamaño 2. Entonces, aquí inmediatamente uno se da cuenta que esto es una matriz estado estructurada, no es una matriz de edad etaria, ¿ya? Porque estas cosas no ocurren en la matriz de Leslie. Solamente los individuos pueden pasar a la siguiente estado, pero no pueden volver. Pero acá hay una vuelta. Y eso ocurre porque hay ciclos de vida más complejos. Entonces aquí, bueno, esto es muy simple. N3, tengo yo que N3 en tema 1 es igual a N1T por 0,1 acá, ¿no es cierto? Esta es la transición de 1 a 3, fíjense ustedes. Aquí hay un salto de 1 a 3. Aquí también hay otro ciclo de vida que es más complejo, por N2 en el tiempo t por 0,5. Y así uno va construyendo las ecuaciones y va teniendo, digamos, y va generando si uno esto después lo hace la matriz, digamos, multiplica por un vector, ¿no es cierto? Voy a tener, ¿no es cierto?, el tamaño de la población en el tiempo, en cualquier instante de tiempo, si yo proyecto la población. No sé si están todos de acuerdo con esto. De acuerdo. De acuerdo. Ya. Pero este es como una especie de lógica que yo pongo. O sea, la primera fila están todos los parámetros que van a explicar el crecimiento de la clase 1, la segunda de la clase 2, la tercera de la clase 3, la cuarta de la clase 4 y la quinta de la clase 5. Entonces, ahí uno puede fácilmente, digamos, a partir de la matriz, construir el sistema de ecuaciones. Y ojo, que el sistema de ecuaciones también me permite a mí construir la matriz. Si yo tuviera esto y no tuviera esto, puedo construir la matriz a partir del sistema de ecuaciones. Ramiro, te faltó un número ahí en la última fila, el elemento de la matriz, el 5,5 es 0,4. ¿Aquí? Sí. Sí, faltó ahí ese 0,4. Ah, ya, perfecto, ya, listo. Ya. Ah, yo le puse 0. No tengo idea por qué. Ya, está bien. Ahora, algebraicamente, es conmutativa la multiplicación, o sea, la matriz 5 por 5 está a la izquierda y el vector 1 por 5 debería estar a la derecha para que pudiera ser... Sí, por supuesto. No, ya, esto ya. yo lo pongo aquí, esto, yo les digo, esto no es una operación. Ya. Esto yo lo puse para ordenarme yo mismo. Perfecto. Pero esto no es un por, porque justamente la multiplicación de matrices no es conmutativa. ¿Mm? Ya. Entonces, si yo le doy una matriz, ustedes tienen que ser capaces de construirme el sistema de ecuaciones. Sí. Ahora, el ciclo de vida. Esto es interesante. Porque normalmente lo que hace uno es tener el ciclo de vida, y del ciclo de vida, esta es la biología, aquí está la ecología, esta es la ecología. ¿Ya? Esto es lo que yo sé por la investigación, por la historia natural. Yo sé estas transiciones, yo las vi, las medí, o las propuse. Entonces, ahora,
lo interesante es ver cómo desde la matriz yo puedo ir al ciclo de vida, porque se puede hacer el camino inverso también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo utilicé la nomenclatura de la matriz, ¿ya? Fila 1, columna 4, fila 1, columna 5, pero aquí se lee de la siguiente manera. Espera, no lo tengo, se me fue, parece. Desgraciadamente se me fue, pero lo que hay que leerlo, este es desde, perdón, A sub 1, 4, que significa desde 4 a 1, desde 5 a 1. Entonces, alfa 1, 4, tiene que estar una flecha, un arco que va de 4 a 1. Esta. ¿Se ubican? De 4 a 1. Esto de 5 a 1. Perfecto, aquí está. Esto dice de 1 a 2. O sea, ahí, 1 a 2. Y esto es de 5 a 2. ¿Ya? Ya, aquí 5 a 2, acá está. A 2, 5, ¿se fijan? Y así voy construyéndola, pero usando, digamos, el álgebra, la nomenclatura que se usa en álgebra lineal para poder poner los subíndices. Pero siempre esto es desde hacia. Desde 1 a 3, desde 2 a 3, y así uno va construyéndola. Después nosotros a estos índices les sabemos que esto es fecundidad, después sabemos que aquí no hay permanencia, por ejemplo, porque se fijan que la diagonal es 0, entonces tengo yo las transiciones que están acá, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, ¿ya? Y tengo los saltos, acá tengo unos saltos que van de 1 a 3, aquí, de 1 a 3, de 2 a 4 y de 3 a 5. Entonces, ahí queda la matriz, me especifica perfectamente cuáles son los arcos que están asociados a este ciclo, a esta matriz. Profe, ahí en el elemento de la matriz A55 no era 0, entonces hay que... Claro, por supuesto. Claro. Aquí hay un loop. Un loop, una permanencia. Acuérdense que la probabilidad de permanencia es la probabilidad de sobrevivir y no pasar a la siguiente edad. En el caso de los individuos más viejos, la permanencia tiene que ver con que los individuos pueden seguir vivos. ¿Ya? Claro, que no se entienden o no? O sea, veamos acá. Esto ya es... Si yo tengo esto... Si yo no tengo esto, significa que ya no hay individuos en la etapa siguiente, ya no van a haber individuos de la clase 5. Pero si yo pongo esto, significa que los individuos en la clase 5 van a seguir habiendo individuos de la clase 5. Con una cierta probabilidad que es A5, 5. O sea, acá A5. Lo que yo hice acá poner... No puse los números, pero creo que es bueno que ustedes se ejerciten también con esta notación que es como más lógica. Pero insisto, A sub IJ, A sub IJ, desde J a I. Desde J a I. Eso significa. Desde 1 a 2, desde 2 a 3. Esto es lo único que hay que tener claro. Y uno puede entonces usar esta notación para representar cualquier ciclo de vida. Y la pregunta 2 era... claro. Bueno, para la siguiente matriz de proyección, ¿no es cierto? Que era una matriz que tenía 5, 10, 0, 5. Ustedes la tienen ahí, yo la tengo aquí en escrita. Hay que construir el ciclo de vida, el grafo del ciclo de vida, y aquí se usa la misma lógica. Aquí no le puse los números, pero porque quería generalizar, entonces por eso estoy usando la notación matricial.
Profe, si escribo el grafo en vez de colocar los coeficientes como matriciales, coloco el número directamente, ¿eso estaría malo? No, está bien, porque, Ah, porque después tú puedes decir, digamos, después, puedes poner, por ejemplo, aquí abajo puedes poner A sub 25 vale tanto, A sub 1 vale tanto, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo encontré esa matriz y la puse ahí, pero en realidad da lo mismo, porque estos valores pueden cambiar. Pero lo que importa acá es el ciclo de vida, fíjate. Tengo una población en que los estados 1 pasan al estado 2, el estado 2 pasan al estado 3, al estado 4 y al estado 5, como cualquier población, digamos, que va pasando de estado. Pero aquí hay permanencia, ¿me entiendes? La permanencia 3, 3, 4, 4 y 5, 5. Esto es interesante porque al tiro uno se da cuenta que las permanencias quedan especificadas en la matriz en la diagonal. Y la subdiagonal, la que está inmediatamente abajo, inferior, por así decirlo, especifica las transiciones, ¿se fijan? Y aquí tengo yo. Aquí yo tengo desde la clase 4 a la 1, esto es fecundidad, esto debe ser, lo más probable que sea fecundidad. Eso. Los individuos 4, ¿no es cierto?, producen individuos, huevos, lo que quieran, para generar el individuo de la clase 1, y los individuos 3 también generan individuos de la clase 1. Pero aquí hay un salto, desde la 2 a la 4. ¡Pum! Ahí está. Entonces, se fijan, la clase 4 tiene 3 coeficientes. Este y este. Este y ese. Ahí está, entonces el ciclo de vida queda completamente especificado tanto en el grafo como en la matriz demográfica. Entonces ahora ustedes ya saben cómo generar un ciclo de vida a partir de una matriz, a partir de un sistema de ecuaciones lineales y a partir del... Bueno, esas son 3 cosas. Esos 3 elementos son lo mismo conceptualmente. El sistema de ecuaciones, la matriz y el grafo. Son lo mismo. Profe, por ejemplo, el ejemplo 2 ahí, el ciclo ya podría representar un cambio, por ejemplo, en masa corporal. Por supuesto, claro. Uno podría pensar eso. Ya, sí, claro, podría ser biomasa. Entonces hay individuos que adelgazaron. ¿Ya? Claro. O esto se llama retrogresión. Esto es transición. Estas son transiciones. Estas son retrogresiones. Y estos son saltos. Y estas son permanencias. Entonces, en la medida que el ciclo de vida es más... Hay unos ciclos de vida complejísimos. Fíjense ustedes todas las posibilidades que los ceros podrían estar llenos con información también. Entonces yo puedo tener ciclos de vida mucho más complejos y los espacios están disponibles para poder usarlos si se da la situación. ¿Estamos? Perfecto. Sí. Sí. Estaba pensando otro ejemplo. Ahora vamos Disculpa, Ramiro. Sí. Cuando tú tienes una retrogresión, ¿significa que tiene relación con la fertilidad también o no? O sea, en el fondo, lo que pasa es que en la matriz de Leslie, las fecundidades, o sea, el ciclo de vida se tiene que cerrar. ¿No es cierto? A ver, déjame ver. A ver, mira, esto es interesante porque es una buena pregunta la tuya y me da la oportunidad de... Si uno tiene una matriz, por ejemplo, voy a tener aquí de 4x4 y aquí tengo los, a ver, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, ahí abajo. Ahí me equivoqué un poquitito, pero mira, uno puede dividir la matriz en 3 partes. Esta parte es justamente, hay algunos que dicen que tiene que ver con el componente como reproductivo,
es como lo reproductivo, porque aquí están las fecundidades, pero también hay individuos grandes que aportan a los más chicos, que son como las retrogresiones. Entonces, en esta parte de la matriz queda la parte reproductiva. Esta parte que está acá le llaman la estasis. Y esta parte que está aquí abajo, ¿no es cierto? Bajo la diagonal, le llaman la transición, los procesos de transición. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes una retrogresión, es como equivalente a la reproducción, ¿te fijas? Porque esto sería individuo de la clase 3, alimentan a la clase 1, pero la clase 1 no existe nada detrás, por lo tanto, esto efectivamente puede ser equivalente a una fecundidad, este F4. O sea, esta es la fecundidad de los 4. Pero esto es análogo, pero no necesariamente reproducción, porque lo reproductivo, la reproducción alimenta a los más chiquititos, pero esto es equivalente. Entonces, por eso se dice que esta parte de la matriz representa aspectos relacionados con reproducción o retrogresión. ¿Te fijas? Efectivamente, es como reproducción, pero en rigor biológicamente no es reproducción, porque este es un individuo gordo, por ejemplo, individuos gordos se transformaron en flacos, o plantas se destruyeron, se fragmentaron porque vino una tempestad, temporal, destruyó y las plantas, y como las plantas no se mueren, muchas de las plantas no se mueren, de los restos aparecieron plantas más chicas. Entonces, ¿te fijas? Pero es como reproducción, pero no es reproducción exactamente. Es un modelo. Es un modelo. Ok, gracias. Está bien. Ahora vamos a esta parte. Acuérdense ustedes que la gracia de esto es que lo que tenemos que ver es cómo pasar de la tabla de vida a la matriz, ¿ya? Entonces, hay algunos algoritmos que me permiten a mí calcular, como esta es una tabla de vida en que yo tengo edad, la matriz que yo voy a calcular es la matriz de Leslie. La matriz de Leslie. La matriz de Leslie es la matriz de edades. ¿Ya? Por lo tanto, los individuos solo pueden pasar. Entonces aquí uno podría decir ya. ¿Cómo se calculan las transiciones? La transición en el fondo es una probabilidad de pasar de un estado a otro. Entonces, G sub I, que es una transición, esto puede ser equivalente también a N I partido por N I menos 1. ¿Por qué? Porque L sub I es igual a Ni partido por N0. Y acá, si yo pongo N0 acá, se me cancelan, entonces me queda Ni partido por Ni menos 1. ¿Les queda claro esto, no? ¿Sí? Acuérdense que leí Ni, N sub I partido por N0, por el valor inicial. Pero como el valor inicial está acá y acá, se me cancelan, y entonces G sub I yo lo puedo calcular a través de L sub I, que es la probabilidad de sobrevivir a la edad I, pero desde el estado 0, o lo puedo calcular de los N sub X, lo puedo calcular. Entonces nosotros lo vamos a calcular de los L sub I, por último, porque así está, generalmente se usa así, pero insisto, se puede calcular directamente del número de individuos de acá, de esta columna. Entonces, G sub 1, perdón, aquí yo tengo individuos de la clase 0, que pueden ser los huevos, individuos de la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, 5, 6, 7. La 8 la vamos a volar porque acá no hay nada. Entonces, en realidad, los tipos se mueren acá y punto. Entonces, esto no sirve, lo colapsamos acá nomás. Entonces, tengo yo acá una G sub 0,
que es la probabilidad de pasar del estado 0, que es el primer estado, acá, el estado 0, no es un estado 0 que no hay nada, sino que son los más jóvenes, al estado 1, al estado 2, al estado 3, al estado 4, 5, 6, 7. Y como es una matriz de Leslie, no hay permanencia aquí. Y aquí están las fecundidades, F1, F2, aquí yo llegué hasta aquí nomás, pero esta línea, para no dejarle escoba, porque así lo habrían llegado todos acá, F2 también llega a 0, F3 también llega a 0, F4 llega a 0, F5, F6 y F7. Entonces, este es el ciclo de vida. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es aplicar esta fórmula para calcular los G sub I y los F sub I. ¿Ya? G sub I es LI partido por LI menos 1. Entonces, G sub 0 es 0,25 partido por 1. Y me da 0,25. G sub 1 es L2, 0,12 partido por 0,25. Y así voy teniendo los datos, ¿no es cierto?, de las transiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tengo 8, fíjense ustedes, tengo 8 estados, pero tengo 7 transiciones, por supuesto. Porque tengo, entre el 0 y 1 hay una transición del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, 6, 7. Entonces tengo 8 estados y tengo 7 transiciones. Y ahora lo que tengo que hacer para calcular los F sub I es aplicar, aquí hay un error, ¿eh? Me di cuenta que yo no sé si en la diapositiva también está malo, pero como estamos trabajando con, esto se llaman censos por reproductivo, generalmente uno trabaja una vez que se mide estas cosas cuando se ha producido la reproducción, entonces yo tengo que multiplicar la fecundidad de una clase y es igual a la maternidad, a este valor que entrega la tabla de día, por la probabilidad de llegar a ese estado, pero desde el estado anterior. Por eso es M sub I por G sub I y menos 1. O sea, en el fondo, G sub 0, ¿no es cierto? Para F sub 1, por ejemplo, F sub 1 es igual ¿a qué? A 0. Acá, en este caso 0 porque no es buen ejemplo. Bueno, sí, también es buen ejemplo. Porque F1 es 0. Porque F sub 1, porque si bien es cierto, hay 0,25 de probabilidad, pero a esa edad no hay reproducción. Por lo tanto, F sub 1 es 0. F sub 2 en el fondo es M sub 2 multiplicado por la probabilidad de llegar al estado 2. O sea, es 2 por G sub 1. Y esto me da 0,96. Entonces siempre tengo que multiplicar la fecundidad de la clase por la probabilidad de llegar a esa clase. Pero si ustedes se dan cuenta es G sub I menos 1, porque la probabilidad de llegar al estado 1 es G sub 0. Del estado 2 es G sub 1. Entonces este es una sutileza que hay que tener cuidado, porque uno está como multiplicando un poco corrido, está multiplicando por la probabilidad desde el estado anterior. Por eso es G sub I a la menos 1. Entonces, haciendo eso, yo tengo acá todas mis fecundidades. Entonces, teniendo eso y entendiendo que estoy con una matriz de Leslie, aquí está la matriz de Leslie. Tengo 8 estados. Tengo F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 y tengo en la subdiagonal de G sub 1, G sub 0, G sub 1, G sub 2, G sub 3, G sub 4, G sub 5, G sub 6 y G sub 7 creo que también. A ver. No, pues G sub 6 nomás, sí. Está ahí. Entonces ahí yo tengo mi matriz. Pero aquí tengo un problema. Y fíjese que esto es interesante. Este primer estado no me dice nada de la fecundidad, pero me dice algo de la transición. Entonces, esto uno podría decir, ¿qué tal si yo colapso esto? Porque esto en términos de fecundidad no me dice nada, y parto con una F2
que sea igual a M2 por G sub 1, ¿ya? Pero como aquí hay información de la probabilidad de pasar del estado al 1 al 2, o pasar del estado 0 al 2, la probabilidad de pasar del estado 0 al 2 es G sub 1 por G sub 0. Entonces yo puedo colapsar esta columna, ¿ya? Y puedo reducir el ciclo de vida a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 estados, con la salvedad de que F2, para llegar a F2, tengo un M2 multiplicado por la probabilidad de llegar a ese estado, pero también multiplicado por la probabilidad de llegar desde el estado 0 al estado 2. Y la probabilidad de llegar del estado 0 al estado 2 es el producto de la probabilidad de llegar del estado 0 al 1 por la probabilidad de llegar del estado 1 al 2. Entonces, con este truco, yo puedo reducir la dimensión de la matriz, porque me doy cuenta que esta parte acá, lo F1 no me entrega mucha información, entonces yo la voy a eliminar. Uno puede colapsar estas cosas, o sea, de hecho, en el extremo uno puede colapsar todo a un estado, pero tiene que tener cuidado porque cada vez que colapsa tiene que incorporar la información anterior de alguna manera en los parámetros demográficos. ¿Se entiende o no? Profe, de hecho yo lo hice colapsado porque pensé que había que hacerlo así cuando usted había dicho que había que discretizar las clases Sí, pues no, la clase anterior, y yo lo colapsé a 3 clases. Puse también claro, pero ahí yo tuve la duda con respecto a qué valor tomamos en X. Ahí yo puse... Tendría que verlo en detalle cómo lo hiciste, pero ahí hay un problema, porque yo puedo decir, voy a trabajar con 3 clases. La 012, por ejemplo, 012 va a ser una clase. 3, 4, 5 va a ser otra. Eso se puede hacer. 6, 7, 8 o 6, 7. Ya. El problema que tú tienes con esto es que te aparecen permanencias. Porque en un intervalo de tiempo, estos individuos de la clase 2 van a pasar a la clase 3. Pero los individuos de la edad 0 y 1 van a quedar en la categoría. ¿Te fijas? Entonces, si tú colapsas este ciclo de vida que es de 8 o de 7 a 3, inevitablemente te van a aparecer permanencias. Porque en un intervalo de tiempo van a pasar los más viejos, pero los más jóvenes se van a quedar en esta clase. Esto es súper interesante, es súper importante cuando uno tiene que modelar. O sea, la modelación tiene que ser consistente con la biología del organismo. Y muchas veces uno puede errar. No estoy diciendo que eso esté malo, ¿eh? Lo que tú hayas hecho esté malo. Lo que hay que ver es cómo poder descomponer esto. Hay algunas personas hay algunos procedimientos que yo no me acuerdo en este momento, en que yo tengo 2 formas de hacerlo. O agrando el intervalo de tiempo, ¿me entiendes? Pero resulta que si yo agrando mucho el intervalo de tiempo, los individuos de la clase 2 podrían pasar a la clase 6. Es lo único que tengo que tener cuidado. ¿Me entiendes? Si yo alargo el intervalo de tiempo tal que los 0 y 1 pasen a la clase 3, 4 o 5, a esta, yo no tengo problema. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Esto es dinámico. Entonces, la gracia que tiene la tabla de vida es que yo llevo al dedillo, por así decirlo, en un intervalo de tiempo razonable, llevo yo las transiciones del año 1 al año 2, al año 3, al año 4, al año 5. Bajo el modelo de Leslie, bajo la matriz de Leslie, todos los individuos tienen que pasar. Ahora, aquí aparece, digamos, la ferretería o la gafitería modelística. Roviro, una consulta. Mira, para aterrizar un poco, porque me estoy mareando y me gustaría entender, digamos, sin colapsar nada, ya.
no me cuadra que tú ahí abajo a la matriz que tenemos es de 8x8. Sí. Y la tabla de datos que tenemos tiene 7 clases. Entonces, claro, esa parte no me cuadra. Claro, primero. porque mira, si tú tienes 8 clases, tienes 7 transiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde? Ahí están. Es que cuando eso mira, no veo qué columna está. ¿Estás tiqueando o algo así? No. Perdona, disculpe. Ahí está. Este es el ciclo de vida que yo les propongo. Entonces tengo 8 clases, pero tengo 7 transiciones. Sí, correcto. Entonces tengo que tener 7 transiciones, ¿ves? Una, Jesús 0, Jesús 1, Jesús 2. Y los F2, F1 es la fecundidad de la clase 1 multiplicada por Jesús 0. Entonces no tengo ni un problema. Ok, entonces la matriz esa de 8x8 representaría a ese grafo, digamos. Claro. Y los datos de la tabla. Ahora, podemos ver un ejercicio de colapsar, digamos, partiendo de esta base a 3 clases, si quieres, pero verlo en la práctica, más que hablarlo. Es que, espérate, calma, espérate. Si yo estoy contestándole una pregunta a uno de tus compañeros que se atrevió a hacer eso, pues. Yo no pensé que lo iba a hacer, pero él dijo, yo colapsé la clase a 3 clases, ¿no es cierto? Eso es lo que dijiste. Sí. Ya, pues. Entonces, al hacer eso, aparece una complejidad, porque dado que esto es tiempo, esto es un delta T, estos individuos de la clase 1 pasan de esta clase que le vamos a llamar 1 pero 1 romano, ¿ya? Y este 2 romano. Y este 3. Aquí hay un intervalo de tiempo. Entonces, este intervalo de tiempo, los individuos de la clase 2 pueden pasar a la siguiente, pero estos se pueden quedar. ¿Me entiendes? Porque son muy jóvenes. Entonces, en el momento en que tú agrupas las clases de edad, más de lo que está acá, aparecen las transiciones, las permanencias. Y ahí hay un problema que es técnico, no es un problema conceptual. ¿Me entiendes? No es un problema conceptual. Entonces, a ver, es que está súper buena tu pregunta, lo que hizo él, porque me permite a mí, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente. El ciclo de vida lo defino yo, y lo defino en función de la historia natural, pero también lo defino en función de la facilidad que tengo yo para calcular. Si yo tengo una matriz de 8x8, bueno, ahora ya probablemente ya no, pero es mucho más difícil, porque imagínate, si tú tienes una matriz de 8x8, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parámetros. Entonces, siempre es mejor tener una matriz más chica. Entonces, si él quiere tener una matriz más chica, le aparecen problemas. A ver, déjame ver. Ramiro. ¿Sí? Te podría mostrar, porque esto lo habíamos conversado con Wilson, y mostrarte cómo habría sido la matriz colapsada. Bueno. Si me permites. Claro. Oye, lo otro, Ramiro, este era el ejercicio 4. Había un 3 donde había que calcular otras cosas. Este es el 3B. Este es el 3B. Eso se hace con la tabla de vida, po. Lo que ustedes tenían que hacer era aplicar las fórmulas nomás, po. Hay un 3A y un 3B. Este era el 3B. Claro, 3B. Tenían que hacer la sumatoria de los X y LX. Sí, pero tienen los cálculos por último para saber cuáles eran, digamos, si los estábamos, si usamos bien la fórmula o... Aquí lo tengo, pero... Ya, vamos viendo. Espera. Vamos a abrir una página aparte para... Ramiro, por mientras te puedo mostrar el... Sí. Espérate, voy a dejar de... Dale nomás. Esta
esta era Wilson, ¿verdad? Sí. Sí, tú la colapsaste en menos clases, eso sí, yo la colapsé un poquito más, pero Ya. debes, Pero la pregunta es equivalente porque, claro, acá nosotros, o sea, yo colapsé 0 y 1 en uno solo, 2, 3, 4, 5 y 6, 7. Ya. ¿Ya? Entonces, los n sub i de mi nueva fila van a ser estos 125. Perfecto. Acá. Mi segunda clase va a ser 12 más 9. Perfecto. Y después 10, 7. Aquí creo que hay un error, ¿no? No, el 8 no existe. Bueno, el problema es que cuando tenemos que calcular esta columna que está acá, esta columna que está acá, los X por los L por los M, la pregunta era ¿qué valor coloco acá? Si este representa a los del estado 0 y 1. Entonces la pregunta es ¿qué valor coloco acá? Tú puedes poner la marca de clase. Ya, en este caso podría ser 0, 1 o el promedio. Puedes poner el 0,5, claro. El promedio. Acá, ya. Eso es, pero mira, en realidad, cuando uno tiene una tabla de vida, ¿Ya? no es necesario hacer eso. O sea, ojalá yo tuviera una tabla de vida para cualquier especie, ¿me entiendes? Pero el problema en el fondo es una complicación adicional nomás, porque te fijas que aquí te da distintos valores, R sub 0 te queda 1.29, acá 2.13, porque aquí hay dos problemas. Claro. Primer problema, esa era la pregunta. ¿cuál es la marca de clase que tienes que poner? ¿No es cierto? Acá 0.5, podría hacerlo, ¿eh? Esto no lo hice yo, no lo hice. Pero en una de esas, pero también tienes el problema de que cuando tienes un intervalo de tiempo, hay individuos que se te pueden quedar atrás en la clase anterior, que es lo que les estaba diciendo yo. Por ejemplo, si tú tienes la primera clase que agrupa 0 y 1, los individuos de la clase 1, de la primera clase, una parte va a pasar a la siguiente, pero la otra podría quedarse. Y eso es un problema adicional. ¿Me entiendes? Entonces las probabilidades se cambian. Ahí está la nueva marca clase. ¿Ya? Y igual me da un R0 totalmente alejado. Claro, eso no sé por qué se da, habría que verlo, ¿eh? Es posible que tenga que ver con el hecho de que hay ciertas probabilidades que no se consideran y que debieran ser consideradas, porque hay permanencias. Bien. Pero ahora, esto se puede hacer con una tabla, con una matriz, con cualquier matriz, pero cuando uno tiene una tabla de vida, en general, uno debiera quedarse con ella, porque en realidad tener una tabla de vida es como el ideal, ¿te fijas? Entonces, cuando uno tiene la tabla de vida, uno debiera sentirse feliz porque tiene eso. O sea, colapsar a veces te puede significar problemas adicionales como ese. ¿Cuál es la marca de clase? ¿Cuál es la edad que pongo? Si yo junté dos edades. ¿Me entiendes? Sobre todo si es cualitativa la marca clase. Claro. A ver, entonces déjenme ahora... La pregunta 3A. La 3, claro, la tengo. Bueno, tú la tenías ahí, ¿por qué no la mostraste? Porque... Dame un segundito. Sí, es muy simple, aritmética pura, mamá. Creo que era... A ver. Esta. Claro. R sub 0, ¿no es cierto? Ahí es la sumatoria es esa suma de LXMX. Y eso me da un R sub 0 de 1.28. Sí. Lo que dice eso es que una población, en promedio, una hembra a lo largo de su vida deja 1.28 descendientes.
Sí. Y LXMX es el aporte, fija, es la reproducción ponderada por la sobrevivencia, LXMX. Entonces, si yo sumo eso, me da la reproducción de una hembra a lo largo de su vida. ¿Ya? Ahora, el tiempo generacional es la sumatoria, aquí aparece la otra columna, de los XLXMX dividido por el R0. ¿Ya? No sé si ustedes se dan cuenta que si yo divido la columna XLXMX por LX, se me van las unidades de individuos y solo me quedan las unidades del X, que es la edad. ¿Ya? Entonces, esto se lee como que la primera reproducción, o sea, la reproducción empieza aproximadamente a los 3,93 años. Eso es lo que está diciendo eso. ¿Sí? Y después el lambda, en el fondo, es el logaritmo natural de R0, partido por el tiempo generacional, y me da 0.08. Fíjense ustedes que el lambda es elevado a R es 1.08 y R sub 0 es 1.28. Esto es porque R sub 0 se calcula en un intervalo de tiempo más grande, que es la duración de la cohorte. Y el lambda se mide en un intervalo de tiempo cualquiera, que puede ser más chico. Entonces son equivalentes, pero no necesariamente tienen el mismo valor en términos cuantitativos. Entonces, como les decía yo la clase anterior, la matriz, esto uno puede profundizar mucho de las tablas de vida. En el curso de Ecología de Poblaciones yo me meto mucho con esto, pero quiero que nos quedemos hasta acá. A mí me basta con que ustedes sepan cómo ir de la tabla de vida a la matriz, porque el problema que teníamos en la clase anterior era cómo alimentar la matriz con parámetros. Y la tabla de vida me permite a mí calcular, usando procedimientos adecuados, los G sub I, que son las probabilidades de transición, y los F sub I, que son las fecundidades. ¿Cómo calculaba los G sub I? Los G sub I se calculan. G sub I o los F sub I. L sub I dividido por L sub L de I dividido por L de I menos 1. Claro, por sub I menos 1. ¿El G sub I? Menos 1. Por el anterior. Claro. El cociente entre la probabilidad en el estado I por el anterior. ¿Ese? El G sub I es LI partido por LI menos 1. Ese partido por L sub I menos 1. Partido por L sub I menos 1. Por ese. Eso está en la diapositiva. Sí. Se lo voy a dejar aquí también en el... Se me olvidó. Ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Les parece lógico el procedimiento? Sí. Ahora, insisto, uno puede colapsar esto, pero aparecen problemas que escapan con creces a... Eso ya es ingeniería o es gafitería modelística, le digamos yo. ¿Ya? Sí, yo encuentro que nos problemamos más colapsando. Sí, yo creo que sí, pero a veces es necesario, pero no para la tabla de vida, porque la tabla de vida es el ideal. Yo sigo una cohorte a lo largo de toda su vida, entonces esto es como muy natural. De hecho, Leslie, este caballero que yo les mostré en la clase anterior, que formuló esta matriz, él era un experto en tablas de vida y de repente se dio cuenta de que esto se podía formalizar de una manera matemática, algebraica, usando una matriz. ¿Ya? Entonces, claro, la historia de estas matrices parte realmente con las tablas de vida. Entonces, yo me quiero quedar hasta aquí porque no quiero entrar más detalle, porque si no, esta cuestión... O sea, hay muchos detalles que uno podría eventualmente preguntar,
pero yo creo que son cuestiones más técnicas. Si alguien quiere modelar alguna vez una población, ahí tiene el libro de Caswell, que es Matrix Population Model. Y ahí uno puede encontrar muchos procedimientos analíticos y de simulación para poder resolver los problemas. Yo me conformo con presentarle el problema, abrirle la puerta, mostrarle un poquitito el tema, y si alguna vez ustedes quieren trabajar en eso, ahí podemos entrar en detalle. Y si quieren ir al curso de Ecología y Poblaciones de la Universidad del Doctorado de la Chile, están cordialmente invitados. Se dicta todos los primeros semestres del año. El curso de Ecología y Poblaciones, imagínense, solo de un semestre. Ya. Tuvimos una hora de tarea. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias, profe. Gracias por... ¿Pudieron ¿queda alguna duda respecto de esto? Porque les voy a hacer una pregunta de esto, créanme. Les voy a hacer una pregunta de esto. Pero ustedes tienen que peinarse con esta cuestión. Ahora, si quieren más ciclos de vida, busquen ciclos de vida. Grafos del ciclo de vida. En el internet hay, en papers hay, en los libros de ecología. Yo les pasé libros de ecología, ese mamotreto grande, busquen matrices y hagan ejercicio. Perfecto. ¿Saben qué? Ya vamos a hacer una pequeña... Ya, vamos a... Son las 13, en 15 minutos más, o sea, ya, a las 6:30 nos juntamos. Ok. ¿Ya? A las 6:30. Chao, nos vemos más ratito. Nos vemos a las 6:30. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao.